Ok. Entonces, vamos a tener una primera definición que es la definición de convergencia condicional. Yo tengo una función que va de A hasta más infinito y codominio R. Es una función continua. Entonces, si yo tengo que la integral que va de A más infinito de f de x converge, pero la integral de A más infinito del valor absoluto de f de x diverge, se dice que I, o sea, esta de acá, converge condicionalmente. Y si más bien tengo la función cuyo dominio es de A a B, en donde en A tenemos una asíntota vertical, entonces es lo mismo. Si yo tengo que la función normal converge, pero en valor absoluto diverge, entonces converge también de forma condicional. Ahora, el teorema como tal lo que me dice es lo siguiente. Si yo tengo una función de A más infinito hasta R continua, entonces si yo tengo que la integral de A más infinito del valor absoluto de f de x converge, voy a tener entonces que la integral de la función que no está en valor absoluto también converge. Y pasa exactamente lo mismo para las funciones de segunda especie. Nada más que los límites de integración de uno de ellos tiene asíntota, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que me dice es, si usted prueba que la función converge de forma absoluta, o sea, en valor absoluto, la integral de la función solita va a converger. Entonces, vamos a hacer estos dos ejemplos que vienen acá. Vamos a ver. Eso, 7. Ok, ahí me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí. Profe. Ok. Entonces vamos con la primera. Del ejemplo número, ¿qué es esto? 11. Ok, entonces ejemplo 11. Ok. Entonces, vean que vamos a empezar haciendo este ejemplo que dice que la integral es de 0 más infinito de coseno de x sobre la raíz de x a la 3 más 1 de x. Lo que nosotros ocupamos demostrar es que la integral de 0 más infinito, pero del valor absoluto de coseno de x sobre la raíz de x a la 3 más 1 de x converge. Así que vamos a empezar a aplicar un par de propiedades. Recuerden que cuando yo tengo un valor absoluto y aquí adentro lo que tiene es una fracción, yo puedo separar el valor absoluto del numerador entre el valor absoluto del denominador. Entonces, esto sería igual a la integral de 0 más infinito de coseno de x
sobre, y analicemos un momento esto. ¿Ven que esto es una raíz cuadrada? ¿Qué pasa con las raíces cuadradas? Siempre son ¿cómo? Positivo y negativo. Siempre son positivas. Bueno, mayor o igual que 0. Pero en este caso siempre va a ser mayor que 0 porque esto va de 0 más infinito. Entonces, si esto, el número más pequeño que es 0 y esto es 1. Entonces, siempre es mayor que 0. O sea, esto que está aquí, simplemente por ser una raíz cuadrada, siempre es mayor o igual que 0. Lo cual significa que no es necesario ponerle el valor absoluto, porque sería como redundante. Ahora sí, ¿cómo podemos acotar para ver si utilizamos el criterio de comparación directa? ¿Cómo podemos acotar esta integral? El máximo valor de coseno es 1. Correcto, entonces esto se va a convertir en un 1. Acá. Sobre la raíz de x a la 3 más 1 de x. ¿Y se puede acotar más? Poniéndolo abajo como exponente, tal vez. Recuerden que si yo quiero acotar esto más, lo que necesito es que lo de abajo sea más pequeño. Entonces, ¿cómo puedo hacer la raíz de x a la 3 más 1 más pequeña? Quitando el 1. Correcto, que se convierta en esto. ¿Y qué pasa con esta? Es una P integral, ¿no? Correcto. Una P integral de primera especie con P igual a 1/3. No, mentira. 1/3. Nuestros medios. Ajá. Y esto es mayor que 1, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, converge. Y ahora sí, eso implica, a esta le vamos a llamar I, que por criterio de comparación directa, la integral de 0 más infinito de la función en valor absoluto converge, ¿verdad? Pues si la menor converge, perdón, la mayor converge, la menor también. Y ahora sí, si yo sé que esta de aquí, que era en valor absoluto, converge, entonces por el criterio de comparación absoluta, le pusimos así, ¿verdad? El criterio de convergencia, no es como, de convergencia absoluta y, que es la original, converge absolutamente, ¿verdad? Y listo. Entonces vean que aquí para probar que el valor absoluto convergía utilizamos comparación directa. Y ya luego entonces, como el valor absoluto converge, yo digo que la original, que no tiene valor absoluto, converge por el criterio de convergencia absoluta. ¿Estamos claros con esa? Profe, antes de iniciar, lo que se buscaba era que convergiera. Digamos, Sí, la del valor absoluto. o sea, cuando tiene valor absoluto siempre converge. No, no siempre, pero el detalle es que si usted demuestra
que la que tiene valor absoluto converge, entonces ya la que no tiene valor absoluto va a poder converger también. Ok. Esto básicamente se usa de como que si usted la ve y se da cuenta que es fácil utilizarlo del valor absoluto, en este caso lo era por el coseno. ¿Verdad? O a usted le dirían como utiliza el criterio de convergencia absoluta para demostrar que, o si no le dicen como demuestre que la siguiente integral converge absolutamente. Usted donde ve esa palabra absolutamente sabe que sería este criterio. Ok, vamos con la B. La B es la integral de 1 hasta 3 de x sobre la raíz quinta de 9 menos x a la 2 por coseno de 3 menos x de x. Entonces, igual en este caso, como lo que queremos es probar que converge absolutamente, o sea que esta de aquí converge, vamos a ir a demostrar que esto, pero con valor absoluto, converge. Entonces, la integral de 1 hasta 3 del valor absoluto de x sobre la raíz quinta de 9 menos x a la 2 por coseno de 1 sobre 3 menos x, valor absoluto de x. Ok, entonces empezamos con el mismo análisis que hicimos en la anterior. Vean que acá yo tengo valor absoluto de un producto. Si ustedes recuerdan, yo puedo separar esto en el valor absoluto de esto por el valor absoluto de esto. La pregunta es si esto ocupa el valor absoluto. Vamos a ir a analizar. Si ustedes lo notan, x es un número que está entre 1 y 3, pero sin ser 3 porque el 3 indefine, ¿cierto? Entonces, al x ser un número que está entre 1 y 3, x a la 2 estaría entre 1 y 9. ¿Eso qué indica? Que esto que está aquí adentro, ¿qué signo tiene siempre? Positivo. Correcto. Esto siempre es positivo. Y x y también siempre es positivo, ¿verdad? Entonces, obviamente, puedo volver a hacer lo que hice anteriormente. Si ya eso siempre es positivo y no necesito ponerle valor absoluto, no es necesario. Entonces lo voy a quitar. Y luego por el valor absoluto, aquí sí no podemos quitarlo, de el coseno de esta expresión. Ahora sí, ¿cómo acotamos esto? ¿Qué podemos volver a hacer? Lo de antes, que el valor máximo de coseno es 1. Correcto, entonces voy a nada más copiar esto. Ahora, vean que aquí esto se indefine, pero solo en uno de los dos factores. Entonces voy a separarlo. ¿Por qué? Porque puede ser que ahorita no sirva. Eso le voy a poner aquí el por uno en rojito para que se acuerden. Y ahora sí, necesitamos seguir acotando esto para ver que converja. ¿Qué más podemos hacer aquí? Profe, perdón, es que no entendí qué se hizo ahí para que quedaran en el divisor. Saqué diferencia de cuadrados. Ah, ok. Sí, aquí tengo Y si una sacamos duda. el que está entre paréntesis, que no se indefine, así lo Ajá. eliminamos. Correcto. Lo podemos eliminar porque esto es positivo, ¿verdad? Entonces haría esta expresión más grande.
precisamente por el dominio en el que estamos integrando, ¿verdad? De 1 a 3. Vean que esto es positivo y esto es positivo. Entonces, si yo le quito este, que recuerden que este de aquí no lo puedo quitar porque es el que me hace la indefinición. Y si yo lo quitara, ya esto no sería una integral de segunda especie. Entonces, sería como absurdo utilizar los criterios, ¿verdad? Así que correcto, el que voy a quitar es este, que es un número que está entre 4 y 6 por el intervalo en el que yo estoy trabajando. Entonces, con poner algo más pequeño que 4 ya me sirve. Y obviamente lo más fácil es poner el 1. Profe, Entonces, sí. pero ¿por qué ese coseno dio 1? El coseno entre valor absoluto. Porque recuerde que hay una propiedad que le dice eso, que el valor absoluto de coseno de x o de seno de x siempre es menor o igual que 1. Es una propiedad. Gracias. Por el ámbito en el que se encuentra. Recuerde que seno y coseno siempre está entre menos 1 y 1. Y el valor absoluto implica que está entre menos 1 y 1. Por estar acotada. Ok, entonces me queda aquí. Una duda. ¿Sí? ¿De dónde sale el 4 y el 6? Que usted tiene que x está entre 1 y 3. Entonces 3 más 1 es 4 y 3 más 3 es 6. Gracias. Con gusto. Ya tenemos esa de ahí. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Pasar la raíz a exponente. ¿Y por qué quiere hacer eso? ¿Para utilizar qué? Para que sea P integral. Pero hay algo ahí que no lo deja hacer P integral, que es El 3. La X. X, de arriba. la X de arriba, exacto. ¿Qué podemos hacer ahí? Porque de eso ahí me estorba, no podemos dejarlo ahí. Profe, ¿y no podemos decir que la X de arriba es un máximo un 3 y ponerlo como 3? O tal vez, sí, en realidad Lo le hacemos sirve el un 3, 1. porque el 3 no es correcto. Vamos a ver. Yo lo que necesito, como yo el de abajo no lo estoy tocando, Profe, es que movió la cámara y queda como... Ya, ahí está bien. ok, el denominador lo vamos a dejar igual. Entonces yo lo que necesito exacto es, yo sé que el X estaba entre 1 y 3. Entonces, sí, correcto. Si yo ya pongo un número más grande que esto, ya me funciona. Que puede ser el mismo 3 porque esto nunca va a ser 3 porque se indefine. Pero tal vez para que no quede tan así, tan pegado, ¿qué otro número podemos usar? Y el que le sigue. Y 4. 4. Igual está correcto que usen el 3, ¿verdad? Pero tal vez como es el que está aquí en la pura, no sé, en la pura asíntota, mejor agarrar uno más seguro, ¿verdad? Que sería el 4, ya que esté un poquito más alejado, digamos. Y ahora sí, esto de ustedes saben que yo saco el 4 y es la integral de 1 hasta 3, de 1 sobre la raíz quinta de 3 menos x de x. Y esta es una integral de segunda especie con p igual a 1/5. Eso significa que converge. Y entonces, si la más grande converge, la más chiquita converge. O sea, ya estamos demostrando que esta converge. Entonces, por criterio de comparación directa, la integral de 1 hasta 3, le voy a poner así, del valor absoluto converge. Bueno, eso quedó aquí medio atravesado.
Y si ya esa converge, entonces la integral de 1 hasta 3 de f de x, que ustedes saben que es esta original para no volverle a copiar todo, converge. Por criterio de convergencia absoluta, ¿verdad? Y listo. ¿Estamos claros con este? Profe, no me quedó muy claro por qué es que se puede usar un 4. Se puede usar también un 5, un 6, cualquier número mayor a 3. Correcto, sí. Uno que ya sea más grande que este X, porque este X lo mayor que va a hacer es casi 3. Entonces, con que le ponga uno más grande, ya le funciona. Sí. Profe, yo siempre voy a poder decir que cos puede valer 1, porque ahí como, o sea, está un número distinto de x, igual se puede decir que es igual a 1. Bueno, que es menor o igual que 1, pero sí, no importa lo que tenga ahí adentro, que siempre puede decir que es menor o igual que 1. Ok. Ahora, este ejercicio, con los otros dos grupos, ellos no dijeron esto, no dijeron lo de acotarla. En realidad estuvo muy bien que ustedes vieran que se podía acotar así. Entonces, en los otros yo lo probé con esto, que esto convergía, aplicamos convergencia al límite. Por si acaso ahí ya luego, si vieran el drive, se van a dar cuenta que van a estar las dos formas de resolverlo. Porque, o sea, todo tiene varias formas de demostrar. Bueno, ahí va la foto. Listo. Ok, ahora sí, vamos con lo que sigue. Ok, ahora, los dos siguientes criterios que vamos a ver son criterios muy específicos. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que las hipótesis que tenemos que demostrar son como varias y son casi todos muy específicos, que como que yo lo veo y me doy cuenta que eso se cumple. Pero los más frecuentes de utilizar son los de comparación al límite y comparación directa, ¿verdad? Pero si uno llega y ve la integral y se da cuenta que eso se va a cumplir, entonces súper bien. Entonces son criterios para ver que algo converge, bueno, que una integral converge. El primero me dice que si yo tengo una función f y una función g, ambas con dominio de a más infinito, continuas. Si yo tengo que la integral, no, perdón, que el límite, cuando x tiende a más infinito de g de x es 0, y además g de x es una función monótona. Y también tengo que para todo x en el intervalo existe un m positivo, que es finito e independiente de x, o sea que no, y que es un valor numérico prácticamente. Y que el valor absoluto de la integral de a hasta x, vean que ahí ya se refiere al x, que es un número que está en ese intervalo, de la función evaluada ya en otra variable, para no repetir esta porque se enreda. Si esto es menor a un valor mayor que 0, y estas dos otras condiciones se cumplen, entonces la integral que va de a más infinito de f de x por g de x va a converger. O sea, básicamente, si yo tengo una función que es un producto de dos funciones y quiero calcular su integral de primera especie, ver que converge, yo tengo que demostrar estas tres condiciones. Si eso se cumple, puedo decir que converge. También funciona para menos infinito hasta b, ¿verdad? Y esta desigualdad triangular es importante. Que el valor absoluto de a más b, o bien el valor absoluto de a menos b, es menor o igual a la suma del valor absoluto de a más el valor absoluto de b. Y esto de acá también es siempre menor o igual que el valor absoluto de a menos el valor absoluto de b. Esto nos va a ayudar a acotar.
a la hora de mostrar esto de acá. Entonces, de nuevo, vean las condiciones. Esta integral que se puede acotar y que g de x, el límite cuando x tiende a infinito, me dé 0 y que sea monótona. Recuerden que ser monótona es ser creciente o decreciente en todo este dominio. Y para las de segunda especie, que tengan esta forma específicamente, o sea, de 0 a un valor, vamos a tener que f va a tender a infinito cuando x tiende a 0 por la derecha, ¿verdad? 0 por la derecha, que sería esto. Entonces, y se va a convertir en una integral impropia de primera especie si, cuando hacemos este cambio de variable, obtengo esta integral. O sea, siempre que tengo una integral impropia de segunda especie con este intervalo, este cambio de variable es el que vamos a ir a aplicar para obtener esta integral que ya se puede resolver de esta forma. Entonces vamos a hacer estos 3 ejemplos de acá. Me dicen que analice la convergencia de estas integrales. Empezamos poniendo ejemplo 12. Estoy viendo que todas tienen coseno aquí. En realidad esta de aquí, yo creo que todas funcionaban también con seno, por si acaso. Si uno las resuelve. Porque entonces vamos a utilizar la misma técnica que es acotar. Ok. Entonces, tenemos esta integral en donde la función o las dos funciones son coseno de x y 1 sobre la raíz cúbica de x más 1. ¿Cuál de ellas creen que nos sirven como f de x y cuál como g de x? F de x ocupamos acotarla con valor absoluto. Y g de x ocupamos ver que el límite tiende a 0 cuando x tiende a infinito y que es monótona. Profe, Aquí, intervalo es de qué a más infinito. de pi cuartos. Ah, ok. Y f de x sería entonces coseno de x, para que sea 1. Y para ahí poder en algún momento con valor absoluto hacer algo. Y también por el hecho de que coseno de x no es monótona, ¿verdad? Coseno de x es así, entonces de no, imposible que sea g de x. Ok, entonces, la primera hipótesis que ocupamos demostrar es que el valor absoluto de la integral de 1 a mi variable x de coseno, y recuerden que aquí le cambio la letra para no tener confusiones, es menor o igual a un número, ¿verdad? Entonces, como lo que está dentro de la integral, y tenemos que resolver cuál es la integral de coseno. Seno. Ajá. Entonces, seno de u, de 1 hasta x. Ahora, esto es igual al seno de x, ¿verdad? Límite superior menos el seno del límite inferior. Y ven que tengo el valor absoluto de una resta. Acabamos de ver que aquí nos sirve acotar con desigualdad triangular, ¿verdad? Entonces, esto es menor o igual al valor absoluto de seno de x más el valor absoluto de seno de 1. Y ahora sí, seno de x es menor que ¿quién? Que 1. Que 1. ¿Y el seno de 1?
Y cualquier seno siempre es menor que 1. Exacto. Entonces, de ya, vean que aquí ya lo conseguimos. Y el m en este caso es 2, ¿verdad? Entonces ya la acotamos. Listo. Vamos con la otra parte. Con g de x. Lo primero que necesitamos es que el límite, cuando x tiende a infinito, ¿verdad? Que es Suave, esta- profe, ¿por qué M es 2? porque es 1 más 1. Ah, ya. Creí que era otra cosa. Gracias. Con gusto. Entonces, que el límite cuando x tiende a más infinito de esta función, ¿de cuánto nos da eso? 0. Correcto, porque esto es 1 sobre la raíz cúbica de infinito más 1, ¿verdad? Entonces eso va para 0. Entonces ya se cumple esa condición. ¿Cuál es la segunda condición? Que sea monótona. ¿Cómo nos dábamos nosotros cuenta que g de x es monótona? Derivando. Correcto. En cálculo ustedes veían que si la primera derivada era positiva o negativa, y ella era siempre monótona, ¿verdad? O sea, o crecía o decrecía. Entonces vamos a ver aquí. Si yo derivo g' de x, vean que es, tal vez lo voy a poner aquí arriba. Esto es x más 1 a la menos un tercio, ¿verdad? Entonces eso es menos un tercio por x más 1 a la a la menos 4 tercios, pero entonces lo voy a pasar de una vez para abajo, 4 tercios. Si ustedes observan, esto es igual a tener menos un tercio y aquí abajo tener la raíz cúbica de x más 1 a la 4, ¿verdad? Si ustedes ven, bueno, yo creo que ahí no se ve, lo voy a volver a copiar. Menos 1 sobre 3 y la raíz cúbica de x más 1 a la 4. Como esto está elevado a la 4, esto siempre es positivo. La raíz cúbica de algo positivo es positivo, pero tiene aquí un menos. O sea, esto es menor a 0. Entonces, di ya. Por lo tanto, g de x decrece. Esa es una forma, ¿verdad? La otra forma es ver la función. Y simplemente vean que si x tiende a infinito, la raíz cúbica de x más 1 es cada vez más grande. Entonces, 1 entre la raíz cúbica de x más 1 va disminuyendo. Y si las imágenes van disminuyendo, entonces decrece. Cualquiera de las dos formas, o incluso ir a graficarla, ¿verdad? Si ustedes hacen ahí un bocetito ahí bastante rápido de la función, graficándola, obviamente poniéndola en GeoGebra o algo así también se daría en cuenta. Bueno, la cosa es que si se cumplen las tres propiedades, decimos que por lo tanto, vamos a llamarle hasta ahí, y converge por criterio de Dirichlet. Y listo. ¿Estamos claros con esta? Profe, disculpe, ¿qué dice debajo del límite en la raíz? Aquí, Ajá. raíz cúbica de infinito más 1. Ah, ok, sí. Gracias, profe. Con gusto. ¿Qué foto esto?
Ahora vamos con la parte B. Con la parte no, con la integral B. Profe, ¿y como en qué caso se utiliza este criterio de Dirichlet? Como, Y cuando ustedes se lo pidan o cuando usted a puro ojo vea que le va a servir, básicamente. ok. Si es que son como demasiado específicos, entonces le cuesta ahí un poco más. Denme un segundo que esta luz parece que estuviera en fiesta. Listo. Ok, entonces, vean que en este caso cuesta tal vez un poco más verlo, porque nosotros tenemos la integral de coseno de x a la 2. Solo que di. Por ejemplo, aquí, si yo quisiera resolver esta integral, ¿puedo resolverla así? ¿O qué tocaría aplicar? Sustitución. Correcto. O sea, vamos a aplicar que u es x a la 2, porque es lo que está adentro, ¿verdad? Por ser una función compuesta. Entonces, ¿qué de u es 2x de x? Eso quiere decir que como yo aquí solo tengo el de x, ese 2 sobre x, ese 2 por x lo voy a pasar a multiplicar. Ahora, yo no puedo tener aquí un x, ¿cierto? Entonces, este x, ¿cómo lo puedo ver en términos de u? Raíz cuadrada de u. Correcto, porque u es x a la 2, entonces si le aplico raíz cuadrada, me queda así. Y ahora vamos con los límites de integración. Si yo tengo que x vale 1, u va a valer también 1, porque es x a la 2. Y si x vale más infinito, en este caso infinito al cuadrado, y sigue siendo infinito. Por lo que me queda que esto es igual a la integral de 1 más infinito de coseno de u por el de x que se convirtió en du sobre 2 raíz de u. Es decir, esto es igual a 1 medio por la integral de 1 más infinito de coseno de u sobre raíz de u de u. Y ahora sí, aquí ¿quién nos sirve que sea f de x y quién sería g de x? F de Coseno X de sería X. coseno. Ajá. Y luego, G de X o raíz de u. correcto. Vamos con la primera condición, que en realidad es como la otra. Esta le hubiera puesto un seno para que no fueran iguales, pero bueno. Yo necesito que la integral, ok, perdón, esto es en términos de u porque diera esa integral con u. Eso quiere decir que esto también. Ahora sí. La integral de 1 hasta la variable que es u de coseno, y aquí ya no podemos poner u, hay que poner otra. Voy a poner, qué sé yo, z. Z, lo que se les ocurra. Esto de nuevo, si lo integramos, ¿verdad? Me da seno de u evaluado, perdón, seno de z, evaluado de 1 hasta u, lo cual es igual a seno de u menos seno de 1 por el teorema fundamental del cálculo, y ya vimos que esto lo vamos a acotar con la desigualdad triangular y que es menor a 2, ¿verdad? O sea, salió exactamente igual al otro. Voy a ponerle uno más solo. Entonces el m es igual a 2. Listo. Ahora vamos con g de x. Este límite está muy fácil de resolver, ¿verdad? El límite cuando u tiende más infinito de 1 sobre raíz de u sería 0. ajá, porque es 1 entre infinito.
Y de esa de ahí, ¿cómo quieren demostrar que es monótona? Derivando. Ujú. Entonces esto sería u a la 1/2. Eso implica que g' de x es igual a menos 1/2 por u a la menos 1/2 menos 1 menos 3/2, ¿verdad? Y vean que esto 10 menos 1/2 por la raíz cuadrada de u a la 3. O sea, esto siempre es menor que 0. Por lo tanto, decrece. Listo. Si ya se cumplen las 3 hipótesis, se cumple que la función, bueno, la integral de la función original, converge. Entonces, y converge por criterio de Dirichlet. Y listo. ¿Estamos claros con eso? Sí. Profe, una pregunta, ¿no puede decir que como es una función radical, ya con eso, digamos, es monótona? Sí, en realidad sí. Porque, sí, por la forma que ella tiene. Y en este caso, tras de todo, está como muy simple, ¿verdad? Ni siquiera es una composición, porque tal vez ahí, dependiendo de la composición, la cosa cambie, pero en este caso sí, como está tan sencilla. Igual con solo baila, ¿verdad? Si uno dice, di 1, y este número cada vez se va a hacer más grande, 1 entre algo cada vez más grande, siempre se hace más pequeño y entonces siempre decrece. Así que sí, también pueden explicarlo de esa manera. Y la última, que es la C, que es de este criterio, dice que es la integral de 0 a 1 de coseno de 1 entre x a la 2 sobre x a la 2 de x. Entonces, ven que esta es de segunda especie, donde el problema está en 0. ¿Qué teníamos que hacer? Por cierto, ahí alguien preguntó que el límite de 0 es un requerimiento. Sí, el límite cuando x tiende a más infinito de g de x tiene que dar 0. Es una de las hipótesis, en este caso son 3. Y por si acaso ahí la gente que está preocupada con el quiz del fin de semana, este no contaba, ¿verdad? Este no tenía puntaje, pero nada más ahí tengan presente que ya a partir del próximo sí tiene puntaje, entonces ahí que tengan cuidado de que no les pase ningún chasco. Y si les pasara algo, y me tienen que escribir ojalá de inmediato para ver qué le hacemos. Mi recomendación es que cuando entren, le peguen como una foto, un pantallazo a las preguntas, porque al menos así, si se les cae o algo así, me pueden mandar las respuestas. Entonces, para uno es como más fácil revisar, porque si no, yo tendría que meterme como a ver cuáles fueron las preguntas que a ustedes les salieron y así, y se pierde como más tiempo para ustedes que lo tienen que resolver. Bueno, entonces, en este caso, ¿qué decía la presentación? ¿Cuál iba a ser el cambio de variable? Uno entre X. Correcto, u entre x. Y si esto es 1 entre x de u es
menos 1 sobre x a la 2 de x, ¿verdad? Ahora vean que yo lo que tengo aquí es el 1 entre, bueno, el de x entre x a la 2, entonces el menos lo voy a pasar al otro lado. Y aquí viene la parte más importante, los límites de integración. Vean que aquí si x vale 0, tenemos que tomar en cuenta este 0 que es por la derecha o por la izquierda. Por la derecha. Por la derecha, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cuánto va a valer u? Si es 1 sobre 0 por la derecha. Infinito. Correcto, más infinito. Porque recuerden que aquí podría ser también menos infinito, pero por los signos es más infinito. Y si x vale 1, u es 1 entre 1, ¿verdad? O sea, 1. Entonces, ¿qué pasa? Que la integral se convierte en la integral. Vean que 0 por la derecha se convirtió en más infinito. Y el 1 se convirtió en 1. Bueno, se quedó en 1. Tendríamos coseno de, si u es 1 entre x, ¿quién sería 1 entre x a la 2? O a la 2, ¿no? Correcto. Y esto ya vimos que se convierte en menos de u. Ahora, estos límites de integración están bien. Así como están. ¿Tiene sentido integrar eso? No debe ser al revés. Correcto, tienen que estar al revés. Entonces, ¿qué pasaba? Había que ponerle un menos. Adelante. Y esto se convierte en la integral de 1 más infinito de coseno de u a la 2 de u, que si ustedes se dan cuenta la b que acabamos de hacer. Entonces, por b, converge. Bueno, obviamente por el criterio de Dirichlet, ¿verdad? Pero digamos que aquí el procedimiento que seguiría es todo lo que hicimos en la b. Y lo importante es ver que efectivamente cada variable nos permite que se puede resolver y cumplir las condiciones y todo el cuento, ¿verdad? ¿Alguna duda con este criterio? No. Bueno. Ahí ya tienen la foto en el WhatsApp. Ok. Ahora vamos entonces con el último criterio, que es el criterio de Abel. De nuevo, este también es muy específico. Sin embargo, las condiciones son ligeramente más simples o no tan específicas, por decirlo así. No, por decirlo así. Entonces, igual, si yo quiero demostrar que la integral de f de x por g de x, que va de a hasta más infinito, converge, yo lo que voy a hacer es primero ir a verificar que la integral de a más infinito de f de x converge. Vean que ya no hay que acotarla, ahora solo que converge. Luego, ocupo que g de x es monótona, esto sí es exactamente igual. Y en este caso, el límite cuando x tiende a infinito de g de x, necesito solo que exista y que sea finito. O sea, ya no necesariamente tiene que ser 0, puede ser cualquier otro valor. Y listo, si yo demuestro estas tres cosas, ya este producto, bueno, la integral de este producto de a más infinito converge. Y también funciona para
los casos de menos infinito a b. Y este solo lo vamos a ver para para integrales de primera especie. Entonces vamos a hacer estos dos ejemplos. Tengo el ejemplo 13, la parte A, que me dice que analice la convergencia de la integral que va de 2 a más infinito de arco tangente de x sobre x a la 2 de x. Ok, entonces, aquí, ¿cuál me sirve para f de x y cuál para g de x? Recuerden que f de x ocupo que la integral de esa función converja. Y la otra tiene que ser monótona y que el límite exista cuando x tiende a infinito. Entonces, ¿cuál me sirve? X arco tangente. ¿Cuál? Arco tangente cuando tiene infinito a pi entre 2. Ajá, o sea, g de x. Entonces, f de x sería 1 sobre x a la 2, que es la otra que tenemos acá. Muy bien. Así que empezamos. Primera hipótesis. Necesito que la integral de 2 a más infinito de 1 sobre x a la 2 converja. ¿Esto convergerá? Sí, ¿Por qué? porque es una p integral con p mayor a 1. Exacto, de primera especie con p mayor que 1 converge. Entonces, listo. Ya tenemos la primera condición. Vamos con los que tienen que cumplir G. ¿Cuál es el límite cuando X tiende a infinito de arco tangente? Recuerden que arco tangente se veía algo así. Pi medios. Correcto. Ahí tienen los pi medios, ¿verdad? Entonces esto es pi medios. Y es un número, existe, ¿verdad? Finito. Listo. Y ahora, ¿ella será monótona? Sí, profe, siempre es creciente. Siempre es creciente. ¿Esto es por la gráfica o simplemente si no se acordaron de la gráfica, recuerden que la primera derivada es 1 sobre 1 más x a la 2 y esto siempre es positivo. Entonces es creciente. Cualquiera de las formas que lo demuestren y sale. Y entonces listo, ya. Por lo tanto, vamos a llamar ahí, converge por el criterio de Abel. O sea, si a uno se lo dicen, en realidad es bastante fácil, es nada más darse cuenta de cuál es cuál. Si no se lo dicen, ahí sería uno ojo darse cuenta, si no, ni nada más utilizan otro criterio y listo. ¿Estamos con esa? Sí, profe. Ok. Y vamos con la otra. La integral de 5 a más infinito de la raíz de x más 1 sobre x por 3 a la x de x. Ok, ¿qué harían ahí? Ahí donde ven una integral que uno sepa que va a converger. En x por 3 a la x. Ok, tal vez solo un pedacito de eso. Porque
por ser un producto, como que se complica ahí un poco más. Ahora, si solo agarrara uno entre X es 1, entonces diverge. Así que lo que le sirve más bien es ese 3 a la X. Así que vamos a reescribirla para que la vean todavía más claro. ¿Ven que esto es lo mismo? Y que digo, un 1 a la X es un 1. Entonces puedo ver eso como un tercio a la X. ¿Ven que es una exponencial? ¿Qué pasaba con las exponenciales? ¿Cuándo convergían? Cuando la base es mayor a 1. Al revés. Cuando la base es... Entre 0 y 1. Correcto. Ajá. Porque es como la decreciente, ¿verdad? La que va a ir bajando y entonces va a tender a hacer la básica, ¿verdad? Ok, entonces ven que f de x la vamos a tomar como un tercio a la x y g de x lo vamos a tomar de la otra. Así que el mismo cuento. Si yo tengo la integral de primera especie de 5 más infinito de un tercio a la x de x, como acaban de decir, el R está entre 0 y 1. Es una exponencial. Entonces, converge. Listo. Vamos con la otra. Yo necesito que el límite, cuando x tiende a más infinito, porque es lo que tenemos acá, de x más 1 sobre x exista. ¿Cómo resolvíamos ese límite? Con L'Hopital. Ajá, podemos resolverlo con L'Hopital. La derivada del numerador es 1 sobre 2 por la raíz de x más 1 por la derivada de x más 1, que es 1, no lo pongo. Y todo eso entre la derivada de x, que es 1. ¿Dónde ya? Vean que esto es 1 sobre 2 por infinito. O sea, Decreciente. más bien estamos en el valor del límite, que sería... 0. 0. Ajá. Se nos adelantó usted más bien. Ok, entonces, listo. Ahora vamos con la otra. Yo necesito de que sea monótona. Aquí hay un detalle, y es que si yo me pongo a derivar esto, como es una fracción, me va a quedar una resta en el numerador, y ya como que se complica un poco más. Entonces yo creo que aquí la mejor opción es ya sea graficar o bien analizarla a ella. Tal vez la mejor forma es verla diferente, vamos a ver. Así se puede analizar, pero yo creo que es un poco más complejo. Recuerden que un x lo puedo ver como un raíz de x a la 2. Y ya teniendo raíz, esto es x más 1 entre x a la 2. Luego esto sería la raíz de x sobre x a la 2 más 1 entre x a la 2. Y di, ya no me ocupo. Voy a hacerla por acá porque no me cabe. Voy a poner este aquí. ¿Sí? Y ven que esto se convierte en 1 entre x a la 2. No, mentira, 1 entre x
Si se cancela una y más x, 1 sobre x a la 2. Ven que esto, conforme x se hace más grande, es más pequeño y este también. Entonces, obviamente, la raíz de eso también va a irse haciendo más pequeño. Entonces, esto decrece. Y ahora sí, ya demostrado las tres condiciones. Así que, por lo tanto, la original converge por el criterio de Abel. Y listo. Aquí obviamente, si ustedes están en medio examen, se pegan ahí la hablada, ¿verdad? Yo obviamente la acabo de decir, pero ustedes sí sería mejor que la escriban. ¿Tienen alguna duda con estos ejercicios? ¿Estamos claros? Todo bien, profe. Gracias. Profe, y una pregunta, ¿hasta qué punto tiene que llegar uno a esa disminución para llegar a una conclusión escrita para decir que, digamos, para decir si es monótona? Básicamente hasta que usted la vea, hasta que usted la logre ver y me la pueda explicar que lo vio. Y entonces, una consulta, un número, o sea, la raíz de un número dividido entre ese número no va a ser decreciente siempre. O sea, entre más grande sea el número, más decreciente va a ser, ¿no? Porque me dijo la raíz de un número entre ese número, ¿verdad? Sí, sí. Sí, porque eso ve que si usted lo simplifica le queda 1 entre raíz del número. Sí, exactamente. Entonces uno pudo haber dicho desde la parte de arriba que ya eso se nota que es monótono y creciente. Y es que el detalle es ahí como el unito. Bueno, aunque como está en el intervalo de 5 más infinito, si lo explica bien, en realidad sí se podía haber visto. Pero digamos que ahí yo la trabajé más para que se viera completamente claro. Pero si usted lo ve desde el inicio y me lo puede explicar, de todo bien. Perfecto, gracias. Con gusto. Bueno, básicamente vean que ya vimos todos los criterios de comparación. Y tenemos un ratito, entonces no sé si como en unos 10 minutos quieren que hagamos como un repaso de todo lo que acabamos de ver entre la semana pasada y esta. Sí. Está bien. Sí, profe. Sí. Un repaso rápido de toda la presentación. Ok, veamos a ver. Estoy haciendo un resumen, digamos. Ok, entonces, vean que lo que hemos visto hasta el momento son, primero, integrales impropias, que eran básicamente integrales que tenían problemas en sus límites de integración. Teníamos las de primera especie, que el intervalo de integración era infinito. Segunda especie eran que teníamos un problema en uno de los extremos o bien en el medio, ¿verdad? Que era básicamente que teníamos una discontinuidad inevitable, que es una asíntota vertical. Y luego en las de tercera especie, que tenían ambos problemas, que tenían un intervalo de integración infinito y tras de todo tenía una asíntota vertical dentro o en el extremo del intervalo. Ahora, para las de primera especie vimos que lo que teníamos que hacer es simplemente aplicar el concepto de límite. En donde yo tenía el problema, ponía el límite, cuando mi variable tendía a eso, y simplemente primero resuelvo la integral y luego calculo el límite de lo que me dio esa integral, para cualquiera de los dos casos. Si esa integral me da un valor numérico, yo decía que converge, y si me da un infinito, digo que diverge. Ahora, cuando tenía una integral en todo R, lo que hacía era separarla en dos, porque recuerden que el problema yo lo puedo tener solo en un límite de integración, para poder aplicar límites, porque si no, no tiene sentido. Así que este valor de C era cualquiera, el que yo quisiera poner.
Para que convergiera ocupo que las dos converjan y si una de las dos diverge, ya la original diverge. Luego las de segunda especie se trabajaban igual. Yo simplemente resolvía el problema poniendo límite cuando la variable tiende a el valor donde yo tengo el problema. Recuerden que si el problema está en el límite inferior, la variable tiende a ese valor por la derecha. Y si está en el límite superior, la variable tiende a ese valor, pero por la izquierda. O sea, es al revés. Porque eso es muy importante. Y luego teníamos dos casos en los que había que dividir. Si yo tenía que en el intervalo en donde yo estoy integrando, tengo un problema en el medio, bueno, en uno de los valores dentro del intervalo, yo lo que hacía era separar en dos. Pero esas dos van a tener la separación precisamente donde se presenta la discontinuidad inevitable, o sea, la asíntota. Y si más bien el problema se encuentra en los dos límites de integración, ahí yo simplemente pongo un valor de C cualquiera. O sea, ese caso es igual que este, por decirlo así. Y de ya, la resolvíamos, ¿verdad? Como ya sabemos. Ahora, las de tercera especie siempre se convierten en una de segunda más una de primera especie, ¿verdad? Por el hecho de que por ahí hay un valor en donde se indefine por una asíntota, ya sea un extremo en el medio, y también porque es un intervalo infinito. Entonces, ¿qué pasa? Un dato curioso es que si yo voy a tener una integral de tercera especie con una P integral, recuerden que las P integrales se comportan al revés en primera y segunda especie. Entonces, una de ellas siempre va a diverger y la otra va a converger. En resumen, cada vez que yo tengo una P integral de tercera especie, siempre diverge. Eso es un dato ahí tal vez rápido, que le ayuda a uno a hacer las cosas. Ahora, eso era para calcular integrales y ver que convergían, a ver a qué valor, y si divergían, nada más determinar. Ahora, los criterios de convergencia me van a ayudar a determinar simplemente si converge o diverge. Pero si converge, yo no sé qué valor. Ya eso solo calculándolo. Entonces, vamos a trabajar con dos tipos de integrales que uno ya de memoria debe saber qué pasa con ellas. Las primeras son integrales que tienen función exponencial, que como utilizamos hoy, estas convergen sí y solo si la base de mi función exponencial está entre 0 y 1, porque son las decrecientes. Y por el contrario va a diverger si R es mayor o igual que 1. Luego las P integrales. Las P integrales son de esta o de esta forma, ¿verdad? Aquí lo importante es que esto esté bien definido. Esto que está aquí es relevante, pero lo más importante es que usted se fije que esto siempre exista, ¿verdad? Porque dependiendo del tipo de exponente va a ser una raíz, entonces necesito que esto exista, esté bien definido. Entonces, estas integrales de primera especie convergen si P es mayor que 1 y si no divergen. Y las de segunda especie es al revés, convergen solo si P es menor que 1. Y ya sabiendo esas dos, vamos a ver los criterios. Esos dos de ahí son de memoria, o sea, eso ya siempre pasa, uno ya lo sabe. Entonces, con los criterios yo siempre voy a ir a utilizar en algún momento eso. O sea, mi objetivo es siempre llegar a reducir, a acotar o a utilizar una función P integral o exponencial que me ayude a aplicar algún criterio. Entonces, el primero es de divergencia asintótica para primera especie, que me decía que si yo tengo una integral de primera especie, si yo calculo el límite de la función cuando tiende a infinito y esto me da un valor, si ella va a diverger. Ahora, ¿a qué diverge? Si ese número era positivo, divergía más infinito. Si era negativo, menos infinito. Y si diverge a un infinito, perdón, y si el límite es un infinito, diverge al infinito que me dio respectivo. Y por si acaso, aquí está la aclaración de que antes habían preguntado que qué pasaba para las otras.
Recuerden que lo único que cambia es que si yo voy a tener una integral de menos infinito a b, el límite lo calculo de más bien con menos infinito. Pero esto de aquí es exactamente igual. Estas desigualdades son muy importantes, ven que las hemos estado usando bastante. Que seno de lo que sea siempre es menor o igual que 1, siempre y cuando esté en valor absoluto, al igual que el coseno. Luego ven que si un número es mayor que otro, y yo le puedo agregar. Si tenía un producto nada más le puedo multiplicar por 1 mayor que 0 porque si no se volteaba. Y esta que es súper utilizada es que si yo tengo algo más grande que es b y que es mayor o igual que a, cuando yo lo paso al denominador la cosa cambia, ¿verdad? Porque obviamente si yo el mismo valor lo divido entre algo más grande, más bien se me hace más chiquito. Tal vez esto y esto es como lo que más hemos estado utilizando. Y también lo de que crece y decrece, porque ya vimos que para estos últimos de Dirichlet y de Abel, si uno analiza las preimágenes y qué va pasando con las imágenes, yo ya sé que tiene cierta monotonía. Entonces, el criterio de comparación directa para funciones no negativas me decía que si yo tengo una función de área mayor que converge, la de área menor diverge, y si más bien yo tengo una de área menor que diverge, la de área mayor converge. O sea, esto siempre es agarre su función y búsquese, ya sea una más grande o una más chiquita, que cumpla las condiciones que necesita. Siempre es o la más grande que converge o la más chiquita que diverge. Si busca las otras no le sirven, ¿verdad? Luego se cumple exactamente igual para las de segunda especie. Lo único que cambia es nada, ¿verdad? Que son de segunda especie, pero esto se cumple igual. Luego teníamos comparación al límite, equivalencia asintótica infinitesimal, que teníamos dos definiciones, que era que qué significa que dos funciones sean similares cuando x tiende a infinito, que era simplemente que si yo calculo el límite cuando x tiende más infinito de f de x sobre g de x y eso me da un número distinto de 0, ellos se comportan similar, que lo habíamos analizado con este ejemplo, ¿verdad? Que ven que estas funciones no son iguales, pero que cuando x tiende a infinito ya van las dos comportándose igual. Y luego teníamos que significa que una función sea más rápida que otra. Que simplemente si yo calculo que el límite cuando x tiende a infinito de la más rápida sobre la más lenta, eso me va a tener que dar más infinito, o si las pongo al revés me tiene que dar 0. Si es todas las dos, si alguna de estas dos se cumple, yo digo que f de x es más rápida que g de x. ¿Y eso qué significaba? Que cuando tiende a un valor, en este caso más infinito, esta que está acá, si ustedes ven, tienen una caída más fuerte, por decirlo así. Yo había dado ejemplo, ¿qué pasa si yo tomo la imagen de 3 y qué pasa si tomo la imagen de 100? La diferencia en la naranja de la imagen de 3 contra la de 100 es una diferencia grande en las imágenes, pero en las turquesa, la imagen de 3 está aquí, la de 100 está aquí. Ven que es muy poca la diferencia. Entonces, esta que tiene mayor diferencia en cuanto al decrecimiento, a las imágenes, se dice que decrece más rápido que esta otra de acá. Eso era lo que significaba. Y bueno, eso se cumple para primera y segunda especie. Entonces eso me ayudaba para hacer criterios de comparación al límite. Ir a buscar tal vez una más rápida o una más lenta, ¿verdad? Entonces, en realidad uno tal vez cuando hace esto no anda pensando tanto en eso, que cuando es más rápido, cuando es más lenta o lo que sea, ¿verdad? Obviamente está aquí implícito, pero uno lo que suele hacer es ir a buscar una función g de x, que habíamos dicho que por ejemplo acá me servía tomar los coeficientes de potencia mayor, qué sé yo, el x a la 2 y el x a la 3, o incluso si quiero de cada factor, x a la 2, x a la 3 y raíz de x a la 2, o en este 1 entre x a la 3
o sea, básicamente lo que se le ocurre ahí, que uno que vea que le sirva para hacer cancelaciones a la hora de calcular este límite y logre resolverlo. Entonces, si este límite daba distinto de 0, se comportan similar. Y yo ya, la idea es tomar g de x como una que yo ya sepa qué está pasando con ello, o sea, que sea una p integral o una exponencial. Entonces, si yo sé que esta ya, qué sé yo, converge, y el límite medio distinto de 0, como esta es similar, entonces también va a converger. Si el límite es 0 y esta converge, la otra también converge. Y si el límite es un infinito y g de x diverge, entonces la que yo quiero diverge. Este criterio suele ser bastante utilizado por el hecho de que si uno va a calcular el límite, lo logró calcular, ya sabe qué está pasando, ¿verdad? Entonces, básicamente ahí, con que uno tome una función ahí bastante coherente y que ya sepa lo que pasa, cuando le calculo su integral le va a funcionar. Y funciona también para segunda especie, nada más que el límite ya no es un infinito, ¿verdad? Sino que es un valor ahí cualquiera que tenga, sea parte del intervalo. Y luego, los que vimos hoy, ¿verdad? Que básicamente en resumen es, si usted tiene que el valor absoluto de una función, bueno, que la integral de una función en valor absoluto converge, entonces la que no tiene valor absoluto converge. Lo que se le llama que converge de forma absoluta. Eso sí, estamos en primera especie, ¿verdad? Y en segunda especie también se cumple. Luego el criterio de Dirichlet, que teníamos que si quiero ver que una función que es un producto de funciones es convergente, entonces se tienen que cumplir estas tres condiciones. Esto para primera especie. Para segunda especie había que hacer el cambio de variable, ¿verdad? Y devolverse a resolverla. Y dijimos que esto va a ser importante. Y por último, el criterio de Abel, que vimos que igual, si yo quiero que este producto converja, entonces necesito las tres condiciones, que esta converja, que el límite exista, sea finito y que sea monótono. Y de eso es ya todo el tema de convergencia e integrales impropios. Entonces, mi recomendación es, no se ofusquen si, por ejemplo, ustedes no resuelven igual que como lo resuelven en la cátedra, en el folletito que viene de autoevaluación. O sea, hay demasiadas formas de resolver esto. Uno puede venir y hacer comparación directa y hacer diferentes acotaciones. O puede venir a calcular límites y yo agarrar g de x, di yo una y ustedes agarrar otra. O sea, hay muchas formas de resolver esto. Entonces, lo más importante es que conforme ustedes vayan practicando, le van a agarrar como más la maña. Y obviamente si les piden un criterio específico, es todavía más fácil porque es vaya, aplíquelo y ya, ¿verdad? Entonces, lo importante aquí es que practiquen todo lo que puedan. Ya saben que me pueden consultar, ya sea el martes, que de fijo sí les respondo de un solo. Y si no, los miércoles y viernes, también ahí como yo estoy planeando y así, también les puedo responder. Nada más que quizá no de inmediato, pero igual yo con gusto les respondo. Entonces, ya estaríamos terminando este primer tema. La otra semana seguimos con polinomios de Taylor y mi recomendación es ahí que hagan toda la práctica que puedan. Y básicamente eso sería la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda. Gracias, profe. Con gusto. Gracias, Chao, profe. profe, gracias. Profe, ¿cuándo es que inicia el quiz? Gracias, profe.